poco nomás, pero ya llego, ya me ubico. Ujú. ¿Quién es la que está hablando? Patricia. Sí, Ya. María Belén Bazán, Hola, profe, ¿cómo estás? ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, súper bien. Acá con ganas de mostrarle lo que tienen que hacer el sábado. Sí, ¿El profe. sábado? Muchísimas ¿El gracias por sábado, tu perdón? tiempo. Sí, el sábado ya es. Sí, el sábado ya. Sí. Em, bueno, ¿y qué les parece si comparto con ustedes el anexo uno, que es lo que se va a tener en cuenta, ¿verdad? ¿Les parece? Ok, profe. Así vamos desarrollando. ¿Están todos o falta alguien? Falta un compañero. Ya. Se está conectando. Entonces, vamos a... Voy a abrir primero. Dame un segundito, voy a buscar primero, pues no sé dónde está. Dame un segundito. Voy a buscar entre mis cositas. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, se te escucha, profe. Voy a buscar acá. Un segundito. Práctica de psicometría aplicada uno. Anexos. Criterio de presentación y evaluación. Perfecto. Se escucha ahí un ruido de fondo, ¿verdad? En mi micrófono. Creo que soy yo. Voy a poner nomás No, 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 silencio. no, 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 soy yo, no Ah, soy yo. Pero Armadito, si te explica por qué. Porque justo el ventilador apunta hacia mí. Es de alta gama, este auricular que me compré con el micrófono, entonces hasta el más minúsculo ruido se escucha. Eh, sí, ahí ya encontré, ahí ya está para preparar. Dame un segundito, voy a apuntar hacia el otro lado del ventilador y ya estoy. Patricia, sí, profe. vos no sos la ex Rivaldi. Sí, Para ubicarme nomás así en tiempo y espacio. sí, La sí, profe. misma. Sí, la misma. Ah, está muy cambiada, por eso no te reconocí. Bueno, ok, Profe, espero que para bien. No obvio. estoy en mi mejor faceta, pero Bueno, arrancamos, ¿sí? dale. El, no sale compartido todavía, ¿verdad? todavía, profe. ¿No? Todavía. No. Bueno, Profe, ¿estás mejor? ¿Te sentís mejor? no estoy bien, pero eh, se van a dar cuenta lo por mi pinta, pero estamos acá, más de patria. Eh, a ver un poco. Vamos a irnos paso por paso para poder entender lo que estamos haciendo, ¿verdad? Un segundito, quiero ver un poco algo. Nadie nos está grabando esto. Yo estoy grabando, profe. Ah, bueno, me vas a pasar vos la grabación entonces, ¿te parece? Sí, sin problema. Pásamela para que pueda poner yo también dentro de la parte de tutorías, así ellos ven cómo se realiza. Ok. Porque acá, Creo que sí se está grabando. O sea, bajé una aplicación y ahora está acá.
Y sí, Ah, se está está grabando. experimentando. Sí, ayer me mostraron un poco. ¿Quién te mostró? Ronaldo, Contame. Ah, está bien. Ronaldo. Sí, le pedí ayuda a él porque yo no tenía idea. Sí, 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 sí. ¿Y qué te enseñó? Me mostró la aplicación para descargar. Ay, nunca recuerdo su OBS, puede ser OBS Studio. OBS Studio, Sí, OBS Studio. sí, sí, sí. OBS Studio es muy bueno. Sí, estuve probando Y y aparte es software libre y es liviano. sí. Tiene todas esas ventajas. Se va a escuchar nomás el Bueno, ruido del tráfico también, pero creo que eso no importa, ¿verdad? Porque estoy en el auto. no importa dónde estés. Lo que Ok. importa es que trabajemos y que aclaremos todos los puntos para que los que van a ser oyentes comprendan todo lo que tiene que ver con este instrumento. Les tocó un instrumento, les tocó un instrumento clásico. Sí, ahí ya se ve, ¿verdad? Sí, profe. Ya, Sí, bueno, le tomó un instrumento clásico y vamos a comenzar desde cero, ¿verdad? Para que podamos entender. Ujú. Eh, no quiero comenzar acá porque ya hay la parte muy técnica. Bueno, voy a comenzar acá desde los indicadores evaluativos. Ahí quiero comenzar. Y después vamos a volver al uno, ¿sí? Em, Desde la portada yo quiero que sea algo así bien preparado. ¿A qué me refiero con eso? A que, por ejemplo, igual que los test se venden mucho por la imagen. En el caso de la personalidad, por ejemplo, si vamos al análisis así semántico, podemos poner, por ejemplo, diferentes rostros o máscaras, diferentes máscaras, ¿sí? Eso Ok. tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que vamos a... Perdón, ¿alguien habló? No, no, profe. En lo que vamos a presentar, ¿verdad? Y me refiero al constructo personalidad, ¿sí? No sé si el instrumento tiene una introducción, si se fijaron ya. Normalmente el 90% de los instrumentos tienen introducción, Estaba chicos. viendo, profe, y el manual explica cómo más o menos, o sea, explica más o menos a qué se refiere y qué es lo que va a estar midiendo. Perfecto. Bueno, dentro de tabla de especificaciones, que es el siguiente punto, ¿qué es lo que hay? Ahí entra, por ejemplo, teoría, o sea, personalidad como tal, no existe una sola. No es, por ejemplo, como cuando vos estás midiendo, a ver un poco, para que podamos tener una idea, ¿verdad? Estamos midiendo un- una dependencia emocional, punto. O estamos midiendo un clima, ¿verdad? Personalidad está compuesto ¿de qué? De varias dimensiones. Esas dimensiones, como ustedes ven ahí, es extroversión versus introversión, psicoticismo, neuroticismo, responsabilidad, ¿sí? Eh, Después un poco, no recuerdo la otra dimensión y ahí creo que tiene una escala de sinceridad, ¿verdad? Entonces, lo que te está diciendo es cuántos ítems, por ejemplo, miden cada dimensión. Esas dimensiones, básicamente, para que podamos entender así eh, cómo se define cada dimensión. Y, por ejemplo, cuánto es el porcentaje de reactivos que tiene cada dimensión. Se refiere a cuánto tiene de extroversión versus introversión, cuánto neuroticismo, cuánto responsabilidad, cuánto psicoticismo. Después viene la parte de la ficha técnica. En la ficha técnica, siempre el test que le toca a ustedes mencionan la ficha técnica, ahí cuánto tiempo dura, cuánto ítem tiene, qué es la versión abreviada o la versión extensa, quiénes son los autores, en qué año se publicó esto, todo eso, ¿verdad? Después está la fundamentación, los datos históricos, y la fundamentación sería lo que es para una investigación científica la justificación, ¿sí? Y todos los datos históricos que guardan la relación con el constructo y con el instrumento, ¿verdad? Después están los materiales de aplicación. em, ¿Cuáles son los materiales que se emplea para poder aplicar el test?
Hay también normas, cuáles son las consignas, o sea, esas consignas que uno tiene que respetar, que se le llama también, a ver un poco, ay, no recuerdo el nombre, pero son las consignas a la hora de dar, por ejemplo, las instrucciones que se tienen que cumplir o ciertos estándares sistemáticos que se tienen que guardar, buena iluminación, ambiente, la discreción, la confidencialidad y cómo se corrige el test. Hay una matriz con la cual se corrige el test. Ahí tiene una matriz que yo les pasé de cómo se corrige. Después esta parte es la parte más técnica, que tiene que ver con la justificación estadística, donde justamente refiere todo lo que tiene que ver la confiabilidad, la validez, los puntajes en crudo, cómo se pasan a nota T, porque creo que nota T viene. ¿Cuál es la media de nota T? Estándar, así. ¿Y cuál es el desvío nota T? ¿Sí? A partir de cuánto es alto, a partir de cuánto es medio, a partir de cuánto es bajo. Y eso va a la relación con la norma de interpretación. O sea, en realidad eso ya entra dentro de lo que es norma de interpretación. Cuánto es alto, cuánto es medio, cuánto es bajo, ¿sí? Los aspectos éticos, si es que refiere el material, ¿verdad? Y lo que le voy a pedir es, por ejemplo, un caso, un caso, un ejemplo de un informe psicológico de un caso ficticio o real que ustedes tienen. Eh, con, creo que tienen 5 factores, con los 5 factores, donde ustedes se ensayen para hacer hablar. No se preocupen si se equivocan, yo les voy a corregir. Vamos a someter eso a un escrutinio para que todos opinen qué les parece y vamos a debatir un poco ese párrafo donde ustedes hacen hablar con las 5 dimensiones y los puntajes que obtuvo esa persona. A partir de los puntajes que obtuvo esa persona, transformar eso en nota T, o sea, del puntaje crudo a nota T, y a partir de ahí hacer hablar. Quiero que se ensayen. Inclusive ya hay profesionales entre ustedes y en teoría ya maneja. Patricia, por ejemplo, ya es una profesional, entonces Patricia remaneja ya, ¿verdad, Patricia? Entonces, La verdad, la mentira, profe. no, 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 entonces ya, por ejemplo, para poder ensayarse, la referencia bibliográfica es importante. Tienen que referir de dónde sacaron los materiales y hay un error que se comete siempre. Esto va también para que practiquen ya para su defensa de tesis. Si sacan un párrafo de algún lado, mencionen así, autor, año, página, por más que sea en el PowerPoint. Sí, no sé si van a hacer con Prezi o si van a hacer con PowerPoint, pero tienen que referir así. Si sacan de algún lado, de qué página, de qué material, de qué año, o sea, autor, año, página, tiene que estar. Eh, Eso es importantísimo, ¿verdad? Bueno, eso básicamente es lo que tienen que presentar sí o sí, ¿verdad? Bueno, y volvemos acá a la parte de indicadores evaluativos de la clase virtual, que es lo que ustedes tienen que manejar. ¿En qué van a presentar, En Power- chicas? creo que en PowerPoint por el momento, profe. Ya. Aunque vamos a estar viendo porque Prezi tiene un poco más de, o sea, es más amplio también. Vamos a estar Pepe Rex, organizando. te quiero ver. Quiero verle a Ana Villagra, quiero verle a María Belén, a todos le quiero ver. Estamos nosotros en una reunión grupal, no es una clase, es una reunión. Vamos a vernos las caritas, ¿sí? Perdón, Bueno, profe, estaba comiendo, por eso al no principio puse. importa, no importa, comé nomás frente a mí, no te vaya a preocupar. No, en serio te digo, no, no hay drama con eso, porque esto es una reunión carapé para poder entender lo mejor posible que ustedes, que les salga lo mejor posible el sábado, ¿verdad? Entonces yo quiero que muestre también, yo quiero sentirme así también con empatía, ¿verdad? Con ustedes, así las veo, las conozco, y no, esto es como una clase. Así que Pepe, cuando terminas de comer, vamos a conocerte un poco. Bueno, chicas, entonces están definiendo si van a trabajar con Power o con Prezi. Sí. Bueno, acá van los criterios con los cuales también se le va a evaluar. Emplear un software o aplicación para grabar la exposición tiene que estar grabado por los estudiantes. Yo voy a preguntar quién es la persona que grabó. Entonces, o sea, que va a grabar, perdón, que va a grabar. O sea, antes de arrancar, yo voy a preguntar quién es la persona responsable que va a grabar. A quién yo le identifico que va a grabar. Y
ojo porque esa persona debe grabar, ¿ok? Esto tiene que estar grabado por se pasa toda la responsabilidad, se pasa al equipo, a los universitarios. Esa grabación que van a hacer en OBS, ¿sí? Em, Muchas veces es muy pesada, ¿sí? Y entonces se tiene que comprimir a MP4. Se puede comprimir, se puede comprimir. Es muy pesado para subir a YouTube muchas veces, o es muy pesado para subir de repente a la plataforma del aula virtual. Entonces, normalmente, aparte de aprender a grabar en la impronta, tienen que aprender también a comprimir en ese formato MP4, ¿verdad? O si no, va a ser difícil que alcen a YouTube. En- ya crearon el test en Google Form. No, todavía nada, brother. Tienen Estamos. que crear el test y de lo que crean en Google Form, no se olviden de pedir entre las variables, aparte del nombre, apellido, la edad, el sexo, la dirección de correo electrónico de los compañeros, o sea, del compañero o la compañera que se va a autoaplicar. ¿Por qué? Porque una vez que estén los resultados, ustedes tienen que enviarle esos resultados a su compañera. Entonces, dentro de las variables que van a cargar en nombre, apellido, edad, sexo, dirección de correo electrónico. Entonces, una vez que se corrija todo, ¡pum!, se envía. ¿Vamos bien? Sí, esa parte creo que la misma página te hace de forma automática. Una vez cargas su correo, o sea, termina el formulario y automáticamente le manda los resultados ya a su correo. Perfecto. Eso Excelente. Yo en, te sugiero en que cuanto coloques a. nomás de todas maneras para que tus compañeras también sepan que, porque de repente, por cualquier cosa, ¿verdad? Crear un cuestionario de evaluación sobre el tema presentado. Acá hay otro punto. Normalmente, este punto 1.5 es fundamental. Esto se utiliza al finalizar la presentación. En, por favor, si pueden preparar 10 a 15 preguntas sobre la presentación o las diferentes partes de la presentación, a ver si los compañeros, las compañeras estaban atentos y pueden responder. Eso es importante, ¿verdad? Porque em, entonces, a ver un poco, llegaron a discernir, a diferenciar una cosa de otra, llegaron a comprender su uso, llegaron a, por ejemplo, a saber cuál es el puntaje universal que se emplea, en este caso nota T, ¿sí? Bueno, el año pasado ya habrán aprendido en tercero, entonces, este caso se utiliza nota T. Bueno, ¿y por qué se utiliza nota T? Preguntar nomás así, ¿verdad? ¿Cuál es la media nota T? ¿Cuál es el desvío nota T? Entonces, son 10 a 15 preguntas. El marco teórico, ¿en quién se basa? ¿Quién es el autor? ¿Autor, en qué teórico se basó para poder elaborar? Se basó en la teoría de los 5 factores, 5 grandes factores del el Big Five. Reunión en Google Meet, ya saben, ¿verdad? Tiene que ser en Google Meet como para que yo también pueda grabar por las dudas. Descargar una aplicación para tomar lista de los presentes. Esto es importante. En, ¿Por qué es importante? Porque así también ustedes, yo de todas maneras también voy a tomar la lista por si a ustedes se les pasa. Eh, Hay una aplicación que es de Google, que es el Google Assistant. Entonces vos tomás, haces clic así y tomás la asistencia de los que están presentes. ¿Por qué eso? Porque no se olviden que estas son prácticas. Entonces ahí uno tiene, por ejemplo, la cantidad de horas que tuvo presente un estudiante, ¿verdad? Y de repente, al final de la presentación, con el enlace que ustedes le van a enviar, se autoaplica. Si de repente esa persona no estuvo presente, entonces también nosotros no tenemos cómo corroborar, ¿verdad? Si no fuera por la aplicación o solamente recibió la aplicación sin formar parte de la presentación o de la asistencia. A ver, ¿qué quiero decir con eso? Yo voy a verificar. ¿Estuvo presente la persona?
participó del enlace, se autoaplicó. No es correcto aplicarse el test sin haber sido instruido previamente, porque este es un proceso, no es un proceso evaluativo, este es un proceso pedagógico. Estamos nosotros aprendiendo lo que son los test y el manejo de los test. Entonces, para conocer la teoría, para conocer la metodología, para conocer la parte de justificación psicométrica estadística, tiene que haber mirado por lo menos el video y después acceder al enlace y corregir. O sea, que una persona que no estuvo presente antes de participar de la aplicación tiene que ver el video que ustedes van a grabar, que vamos a subir a la plataforma. Después de ver el video, recién tendría que autoaplicarse. No es correcto autoaplicarse si es que uno no participó de la exposición, de la presentación. No sé si soy claro en lo que le estoy diciendo. Sí, se entiende, profe. No estamos evaluando, estamos aprendiendo las características psicométricas, el manejo de los test. No estamos en un contexto evaluativo, estamos en un contexto pedagógico, aprendiendo. ¿Me entienden, gente? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, lo otro es, bueno, ahí me quedé, ¿verdad? Pasar lista para cada hora, son 3 horas. Tienen que pasar lista en cada hora. ¿Ya descargaron la aplicación? Justo eso quería preguntarte, profe, la aplicación para tomar la lista, ¿cómo dijiste que se llama? Ya te paso. Voy a... Tienen ahí, se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Bueno, dame un segundito. Voy a minimizar esto. No me entra, che. Ahí está entrando. Dame un segundito. Está lento nomás. Ay, ay, ay. Bueno, voy a entrar acá a mi teléfono y te voy a decir. Ok. Dame un segundito. Una de ellas, varias hay. Pero la que yo uso te voy a decir. Mm, mm, mm. ¿Qué es lo que ya pudieron hacer de los trabajos que tenían, que estaban haciendo? ¿Qué es lo que ya pudieron hacer? La psicometría, profe, ¿verdad? De esta, estamos hablando de De, esto. de lo que sería la exposición, sí. Y Sí, básicamente no mucho, profe. Hasta ahora no mucho, la verdad. no mucho. No, no, para no decir nada, no mucho. Ay, por Dios. Bueno, olvídense, le voy a mostrar acá nomás ya. En Google. Normal. Oh, 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 oh. Es algo de assessment. Yo tengo en mi otro correo, ¿verdad? Que es de, de, de profesor Carlos Riego, ¿verdad? Ahí tengo. Y en ese, por ejemplo, tengo esa aplicación. Bueno, voy a pasar a otro tema y después les muestro lo de la aplicación, Profe, ¿sí? una consulta. ¿Es una aplicación o es directamente como el Meet, por ejemplo, que vos pones el Meet y directamente ya te tiran en una reunión? No, ¿O es es una una aplicación? aplicación. Ah, Vos tenés que descargar y se te coloca como un icono. Tiene un pequeño icono, tiene. mm. Entonces en ese pequeño icono vos le tenés que hacer clic y te toma la lista a partir Eso, de los correos electrónicos que tiene cada uno. eso no sería como una extensión del navegador más que nada, creo. Es Creo. la extensión del Sí, navegador, así sí, sí, mismo es. ya.
así mismo es. Vos podés, podés eh, poner, por ejemplo, pasar lista en Meet, ¿verdad? Y ahí te Ujú. van a salir una serie de opciones, ¿verdad? Em, y dentro de estas opciones vos podés elegir una y probar. Ustedes pueden probar con los integrantes que ustedes tienen, ¿verdad? Entonces, hay varias. Hay una que tiene el dibujo de una manzanita, que es la que yo uso. Y vos sabés que re bien funciona. Sí, ese acabo de enviar justamente acá, sin mirar el mensaje, acabo de enviar el link ahí de la ¿En extensión. serio? Sí, A asistencia ver un en Meet. poco. ¿Cómo se llama? Asistencia en Meet se llama. Exactamente. Sí. Así mismo. Em, Ahí me enviaste a mí, ahora, En general, sí, generalmente, acá ese es el último, el de la manzanita. Sí, asistencia en Meet. Ahí está. No sé si se ve en la pantalla. Se ve. Sí, se ve bien. Bueno, y ahí se añade a Chrome, ¿verdad? Entonces cuando vos trabajás, por ejemplo, acá en Meet, acá al costado, y baja un poco más, ahí al costadito te aparece, acá te aparece. Y vos le das clic y automáticamente te toma la lista. Ujú. Vuelvo a mostrar, así, asistencia en Meet. Y añadís así una extensión, una aplicación, ¿verdad? Como para que puedan agregarle. Entonces agréguenle, o sea, en realidad la persona que va a estar presentando es la persona que tiene que tener. Ahí te muestra, fíjate cómo te va mostrando ahí, cómo usar, ¿viste? Ahí te va mostrando cómo usar. Está en inglés nomás, pero cuando ya le agarras la maña ya es súper sencillo. En la reunión que ustedes crean, por ejemplo, para mañana o para pasado, pueden probar. Asistencia en Meet. Y está la manzanita, sí, el ok, la manzanita para el profesor, pues, famoso, ¿verdad? Entonces, entregó la manzana, ok. Tiene toda su simbología también, esto que son muy creativos, ellos si se dan cuenta son muy creativos. Bueno, ya está lo de la asistencia en Meet. Sí. Em, Pasar lista ya está. Visualizar a los integrantes, o sea que a ustedes se les tiene que ver. Em, los demás compañeros pueden mantenerse con su imagen de fondo de su mejor perfil, pero los que van a exponer tienen que ser visualizados. Enviar el enlace de la aplicación para la autoaplicación, esto al final recién. La base de datos en planilla Excel con las fórmulas de corrección automática. em, ya llegaron a... Primero tienen que entender cómo se corrige el test. Entonces, si ustedes entienden cómo se corrige el test, van a saber que, por ejemplo, para responsabilidad, que es uno de los factores que mide el test, se suma el ítem 3, el 15, el 24, el 38. Entonces, la sumatoria de esos puntajes hace un puntaje total de responsabilidad. Y si la pregunta es invertida, y fíjense que si la pregunta es invertida, tienen que normalmente poner el orden de respuesta o el orden de valoración al revés. Tienen que ser muy creativos, ¿verdad? En teoría, pues, estas cuestiones uno ya maneja porque ya tuvo informática en la facultad y compañía. Entonces, la fórmula de corrección, si por ahí no llegan a pillar sobre la hora, le voy a ayudar. Les puedo ayudar yo sobre la hora, pero quiero que ustedes primero procuren. Y de repente el viernes me dicen, profe, no hay caso, no pillamos cómo hacer, por ejemplo, para que el Excel nos corrija la respuesta a nuestro compañero. Ahí en el último momento, el viernes, cuando ya no pillan más, me avisan. Pero quiero que primero ustedes procuren. ¿Está bien? Ok. ¿Está bien? Dale. Un caso voluntario, una de las compañeras o uno de los compañeros, para poder mostrar cómo se corrige el test. Em, Obviamente tienen que tener mucho cuidado con la confidencialidad. Por favor, tengan mucho cuidado con eso. Entregar los resultados al correo electrónico particular de cada participante, ya saben. Entregar la grabación comprimida de la clase. 24 horas como máximo tienen, chicas. O sea que a Ok. partir de ¿por qué? Porque yo eso otra vez tengo que subir para que todos puedan ver. Y después esas personas que primero vieron, o sea, yo voy a controlar. Vio primero,
porque no tiene sentido, pues, o sea, que tuvo que haber visto como para que sea después pasar por la aplicación. No es la aplicación nomás, no es una cosa mecánica. Tiene que ver la presentación que ustedes van a hacer. Tiene que comprender lo que ustedes van a explicar. Y a partir de eso, ahí recién pasa por la autoaplicación. Acá hay algo que yo le estoy agregando que falta. No estoy más muy lúcido por el tema de que mi azúcar está alto, pero em, ¿qué es lo que yo estoy haciendo acá para no estresarme yo y para que los estudiantes, en este caso el grupo que va a presentar, tenga así enteramente la responsabilidad? Y es que la delegada del curso con la encargada de la materia, escúcheme bien lo que le estoy diciendo, creen un aula, perdón, no un aula, creen un canal en YouTube del curso, un canal de YouTube del curso. Escuchen lo que le estoy diciendo. La delegada con la encargada de la materia. Entonces, acá hay una encargada en este grupo o encargado. ¿Quién es la encargada o el encargado de este grupo? Yo soy profe. ¿Vos sos? Sí, Elena. Elena. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Elena es la responsable de pasar a, por ejemplo, Luján, no es Luján, Ronaldo. A Ronaldo eh, la grabación y entre Ronaldo, que es el encargado de la materia, y la delegada o el delegado del curso, suben al canal de YouTube del curso y me pasan a mí el enlace. Entonces yo en el aula virtual, yo pongo el enlace nomás ya. Porque si no es un quilombo, porque si no yo me tengo que encargar de todo y son, no sé, 20 grupos y vos sabés lo que es hacer esto. Es más fácil que el grupo se encargue de subir y me pasan a mí el enlace y yo el enlace ya coloco nomás ya en el aula virtual como para que todos puedan ver. Entonces ellos se van al aula virtual, ya está. O sea, el curso tiene que tener su canal de YouTube, donde se van a ir subiendo no solamente lo que tiene que ver con la presentación de esta materia, sino de otras más, ¿verdad? Entonces, subir la grabación, obviamente, entregar en formato MP4 y subir la grabación en YouTube y pasarme el enlace, ¿verdad? Entregar al docente la lista de los presentes ese día. Entregar la lista de estudiantes según constructo que se autoaplicaron el test. O sea que la lista no solamente de los estudiantes, porque pudo haber estado participando de la exposición, pero no se autoaplicó. Y viceversa. No estuvo en la exposición, pero sí se aplicó. Entonces, una cosa, pues, sobre todo lo segundo que estoy citando es lo más grave. O sea, vos no tenés que autoaplicarte si es que vos no entendés de qué se está tratando esto. No me parece una cosa mecánica. Y al final de cuentas es para vos. O sea, el profesor Carlos Riego no va a saber. Los compañeros que son lo que van a presentar, son lo que van a manejar y tenemos que a partir de ahora comenzar a manejar la parte ética, la deontología, ¿verdad? Entonces, cuidar un poco lo que tiene que ver con eso, pero es para que cada uno conozca sus conflictos, sus fortalezas, sus debilidades, sus potenciales. Y eso también tiene que ver con la parte de la formación del psicólogo, ¿verdad? Bueno, esto ya dije. Bueno, chicos, maneje bien el tema. No quiero que se vayan así, reciten ahí todo lo que está en la lámina. Dialoguen conmigo, dialoguen con sus compañeros, comuniquen, expresen, ¿sí? No sé, que no sea un recitado. Se emplea de esta manera debido a esto. Quiero que vayan así comentando, no quiero así un recitado. Una secuencia lógica. ¿A qué se refiere con esto? No van a presentar primero la parte de la justificación psicométrica. Van a presentar primero la portada. Vamos a introducirlo en el tema, en el contexto teórico, ¿sí? La ficha técnica del instrumento. O sea, tiene que tener una secuencia lógica, no todo un zarambí. Tienen que tener capacidad de síntesis. Hay grupos que, por ejemplo, les llevó 4 o 5 horas y en serio, yo no le quería parar
todo bien, ¿verdad? Pero esto tiene que entrar en 3 horas cátedra completo. Ustedes son el primer grupo, por tanto, evidentemente y obviamente que yo voy a ser flexible con ustedes, porque son el primer grupo y la primera vez siempre va a haber varias cosas que corregir. Entonces, obviamente con ustedes la flexibilidad va a ser diferente que al grupo 2, que al grupo 3. El grupo 4 y 5 ya tienen que estar finito como un violín. Bueno, traten de emplear todo lo que aprendió con materia básica el año pasado. Traten de emplear un lenguaje técnico, capacidad reflexiva y crítica en relación a los autores. O sea, eh, esta es la parte de la discusión que se denomina la discusión. Discutan con ese autor teórico. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué no están de acuerdo? Expliquen por qué no están de acuerdo. No tengan miedo a, a pensar diferente, ¿verdad? Eh, Discutan a partir de reflexionar, hagan sus críticas con investigaciones anteriores que están referenciadas ahí en el material. Mm, Para mí es muy rico, la parte más rica es la parte de la discusión. Bueno, y eso que tiene que ver con la capacidad reflexiva y crítica en relación a los autores justamente consultados, los autores consultados en relación a la teoría y en relación a investigaciones anteriores, a instrumentos anteriores, a instrumentos análogos, a versiones anteriores. Distribución equitativa del contenido de los integrantes. O sea, no es, no le vamos a cargar más a María Belén y vamos a sacarle menos a Patricia. Se me han caído 2 Patricia. Una sola, Profe, no, yo me conecté de tu desde celular. mi compu y de mi celular, porque en mi compu veo, pero no tengo buen internet y en mi celular escucho bien. Ya, Por tranquila. eso nomás. Tranquila, nomás. Bueno, y fíjense la representación tipográfica. ¿Saben lo que yo suelo ver? Escuchen lo que les estoy explicando. Eh, por ejemplo, Patricia hace una parte, ¿sí? Después, por decirte, Ana hace otra parte y María Elena hace otra parte. Y después, un día antes, ensamblan todito. Uno tiene Time New Roman, otro tiene Garamond, otro tiene Arial, otro, un quilombo, de verdad. O sea, vos ves una lámina de un tamaño, una letra, la otra es de otro tamaño, de otra letra, así, y así, así, ¿qué, pucha, esto, pero qué hicieron? Ni siquiera el trabajo de ordenar no se toma. O sea que, por favor, eh, por eso es que está puesto ahí. Esto para que aprendamos también en nuestra formación cuáles son los criterios con los cuales se le corrige su tesis, o su tesina, o su defensa de tesis, ¿verdad? La tipografía, el tamaño, forma, frente, fondo, las letras, las tablas, el tamaño, ¿verdad? Y la figura de las láminas. O sea, pónganse de acuerdo. Yo no estoy siendo directivo con esto, pero pónganse de acuerdo. Por favor, le estoy pidiendo, pónganse de acuerdo. Profe, En- sí, tengo una consulta. En cuanto decime. a estos indicadores evaluativos de la exposición, el marco teórico y todo lo que es la justificación y demás, se hace si elegimos Prezi o PowerPoint. Solamente eso es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? No es como un trabajo normal, un TP normal que solemos enviar un adjunto y todo eso, ¿verdad? No, 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 Ok. no, no, nada no, 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 porque va a ser algo muy parecido a una clase magistral eh, donde van a ir presentando. Obviamente que yo voy a acompañar y si meten la pata yo le voy a interrumpir y le voy a aclarar. O si no pueden responder alguna duda de los compañeros o las compañeras, yo voy a estar ahí. No se vayan ustedes a esperar por eso, yo voy a estar acá atentamente mirando, ¿verdad? Escuchando y Ujú. participando. Pero sí se refiere específicamente o al Prezi o al PowerPoint. em, no tienen que hacer ningún trabajo extra. Ya es bastante trabajo luego esto, si es que van a hacerlo así, en forma y en serio como está ahí. Si lo van a hacer en serio y en forma, es mucho trabajo. Y aparte hay que prepararse bien, ¿verdad? Em, bueno, utilización adecuada de los recursos audiovisuales y multimedia, esto se entiende, ¿verdad? Empleo de lenguaje no verbal, em,
en la disertación y desenvolvimiento seguro, ¿verdad? El lenguaje no, por eso es que también se les pide el tema de la cámara, eh, para poder ver el lenguaje no verbal. Y esto para mí es fundamental. Voy a ponerlo así en negrita acá. Voy a poner negrita luego el viernes cuando envíe, voy a ponerlo en negrita. El año pasado hubo un grupo de laboral, me encantó cómo le motivaron a sus compañeros antes de arrancar y cómo le motivaron a la hora de la respuesta. Porque, mira, y competían así, más simpático era, por decirte, viste que están las 10 preguntas que tienen que hacer. Y por ejemplo, ellos, no Estoy sé, todavía en la ellas reunión. trabajaban, no sé qué, en Tigo o en Claro, no sé qué. Bueno, ¿Cómo? y le Sí, ya llegué, pero le me quedé cargaban nomás acá. saldo a los que acertaban la respuesta. Porque si no me voy a mover y va a Entonces, haber mucho ruido y estoy era así, grabando. re que te motivante porque vos tenías que prestar atención para que te caiga el saldo. ¿Entendés? Entonces era así muy divertido, ¿verdad? Y bueno, incentivar así la participación del auditorio. Habrá que ingeniarse cómo van a hacer, pero hubo dos o tres grupos de laboral el año pasado que me sorprendieron, pero gratamente, lo así, que jamás pensé que iban a salir con esa ocurrencia y se reprendieron, el auditorio se reprendió, ¿verdad? Eh, fue muy anecdótico, ¿verdad? A mí me encantó. Así que por favor vean las formas, sean creativas, creativos, ¿cómo pueden hacer para que incentivar? Porque esto pues no es así presencialmente físico. Si bien es cierto presencial, pero virtual. em, no es pues así físico. Entonces, qué es lo que se puede hacer una motivación justamente que sea así sincrónico, que sea dentro del contexto que estén ahí virtualmente activos? Yo les pido por favor sean así creativos, ¿no? Bueno, Profe, una sí, preguntita. sí. Ellos, los compañeros, van a tener como obligación también prender la cámara, o sea, como para buscar dinámicas nomás. No, si en el caso de que ustedes decidan hacer una dinámica, obviamente sí, es decisión de ustedes, que prendan la cámara, porque es una dinámica. Entonces, en ese caso sí, pero no durante la exposición o la presentación, no. Claro, claro, sí. Solamente en el Pero momento de la podríamos, dinámica, por ejemplo, sí. sí, ya, podríamos pedir eso, o sea, hacer una acotación, enviar al grupo que quizás después de terminar la exposición vamos a hacer algo así y que por favor los que puedan al menos prendan las cámaras. Podríamos pedir algo Sí, así. se puede pedir, claro que sí, porque no forma parte, o sea, que ellos no están, es parte de la dinámica. En- sí, se puede perfectamente. Lo ideal es incentivar antes, luego, ¿verdad? Como para que estén atentos Claro, y decirle, en todo caso, aclararle que al final van a tener, no sé, por decirte nomás, esto yo aprendí en base a lo que crearon los chicos del Laboral el año pasado nomás, sí, sí, que al final van a tener premios, así que atiendan bien, pregunten claro, mucho, sí, porque en esas 10 preguntas que se va a hacer al final, va a haber 10 premios. Así, sí, y hay uno, lo que, no sé, ganó como 30.000, 40.000, re feliz tal tipo, ¿verdad? claro, En saldo. Yo no le estoy diciendo que hagan eso, lo que le estoy diciendo nomás sí. que fue muy Claro, y creativo de lo que buscar ellos hicieron, ideas ¿verdad? creativas que motiven también, ¿verdad? O sea, que les den ganas a los compañeros de escuchar toda la explicación de un manual, ¿verdad? Y todo lo que de repente capaz sea tedioso también, porque va a ser largo. Claro, sí, pero quiero que terminen sabiendo pues el test. Entonces, por eso. Bueno, sigo con lo mío, Dale, ¿sí? dale, perdón. Em, las contestaciones si son oportunas a las consultas de los evaluadores, o que no, es que yo voy a ser el evaluador, o sea, en realidad los compañeros van a hacer preguntas y yo estoy como una segunda opción. Como primera opción están ustedes, los cuatro o los cinco, o las cuatro o las cinco. Entonces, si es oportuno, ¿no? En el momento responden técnicamente, no después de una hora, ay, me recordé ahora, en ese momento, y que tenga que ver con lo que le están preguntando. Después, respuestas válidas y precisas a los cuestionamientos de los examinadores, respuestas válidas y precisas a las consultas en el chat durante la exposición, porque yo hago la indicación de que no le interrumpan a los compañeros así por interrumpir.
Si no están seguros, los que están en el auditorio, no ustedes. Si ya se tocó ese tema, entró después, entró una hora tarde, entonces que escriba nomás en el chat. Yo esa indicación doy. em, que escriba nomás en el chat. Entonces no le interrumpe a la compañera o al compañero. Y debe haber una persona de los cuatro o de los cinco que están presentando que tiene que estar mirando el chat. Y si ya es un tema que se tocó, entonces es irrelevante, no le hagan caso. Ya se presentó. En todo caso, cuando van a cambiar de disertante, ahí no hace la clara, fulanito, vos entraste una hora tarde y eso que preguntas ya expuso la compañera anteriormente. Ah, bueno, perfecto, ok. Bueno, respuesta válida y precisa a las consultas verbales posteriores a la exposición, o sea que, y en el punto anterior, ¿verdad? O sea, una vez finalizado, ¿verdad? Bueno, eso es lo que, bueno, una que otra cosa, por ser esto, obviamente, el primer grupo, yo me puedo reunir el viernes con ustedes y ver un poco si es que llegaron a concretar el tema del, de la plantilla en Excel de corrección automática. Si no, yo les voy a mostrar cómo se hace. Pero yo prefiero que ustedes primero practiquen. Y segundo, me gustaría un poco ver lo que ya prepararon para el sábado. Entonces, de repente, el viernes yo quisiera que tengan bastante avanzado el trabajo antes de reunirnos. ¿Les parece, gente? Ok, profe. Sí, profe. Ok. Sí, profe. ¿Alguna consulta que tengan? Yo quiero que me Sí, pregunten, por profe, favor. tengo consultas. Decime. Bueno, con relación a lo que es la presentación de la exposición del tema, ya me quedó claro que es a través de la plataforma que elijamos. Y en cuanto al modelo de presentación, o sea, ahí tiene que haber pues un voluntario que se preste para presentar, ¿verdad? Sí, Ese voluntario puede ser uno de nosotros, por ejemplo, ¿no? Ok. tiene Y que ser el auditorio donde lo ideal es, te interrumpo María Elena. ujú, Em, Ustedes ya se conocen entre ustedes en teoría, ¿verdad? En no, teoría, no, no siempre, pero en teoría. Entonces, alguien que sea así muy extrovertido o extrovertida, que no tenga problema, por ejemplo, de que su puntaje se pueda mostrar para poder ser analizado. Entonces, ya ustedes conocerán su grupo y bueno, y dialogarán con ella o con él y decir, ¿sabes qué? No, no tenés problema de presentar tu puntaje una vez que, porque esa persona pueda enviar por el enlace su puntaje. Ustedes van a recibir, van a copiar sus respuestas, van a pegar en esa plantilla que corrige solo y cuando pegan ahí le va a salir el puntaje crudo. Y con ese puntaje crudo van a ver la nota T que le corresponde en cada dimensión. Bueno, eso es lo que van a ver para que tus compañeros, tus compañeras vean que en tiempo real se puede hacer eso. A partir de que 50 compañeros reciben, se elige una persona con quien se habló previamente, esa persona ya envió por el enlace su respuesta, se recibe la respuesta así en letras, se copia, se pega en la matriz de autocorrección, se corrige todo, esas letras, esas respuestas, esas opciones de respuesta pasan a número, tiene un puntaje, cada ítem corresponde a dimensiones diferentes. Tenemos el puntaje total en crudo y eso analizamos en nota T. Eso es lo que van a hacer ahí en forma sincrónica en público, ¿verdad? Eso, por eso es que es importante ponerse de acuerdo ya con alguien, ¿verdad? Previamente. O si no, de última, se elige ese día, una persona que quiera ese día entregar, en teoría. profe, una vez que nosotros hagamos el form, ese link se puede poner en el chat y ahí es donde abren ellos y hacen, ¿verdad? Eso es lo que no estoy entendiendo tanto. Sí, el Google Form ustedes tienen que tener preparado, Sí, y eso enviamos dentro de la reunión una vez que acabemos de explicar todo lo que es el test, tal ¿verdad? cual, Ok, tal cual. Terminar de explicar todo el test
y ahí le envías, ¿entendés? Mm. Entonces, Ahí ahí donde ellos, nosotros compartimos y mostramos cómo salieron los puntajes, ¿verdad? y ahí tenemos 15 minutos por ahí de pausa o 20 minutos de pausa. Ahí se le va a ir lo casi media hora, luego de la exposición se le va a ir de las 3 horas. Ujú. ¿Por qué? Porque son 60 reactivos. 60 reactivos es mucho, sí, 10, 15 segundos por normalmente, pero hay gente que no se conoce muy bien y como no se conoce muy bien, tarda en marcar una respuesta. Esa es otra característica también de la psicometría para comprender. Entonces algunos van a terminar en 5 minutos y otros van a terminar en 20 minutos. Y no se les puede apurar. Solo te vamos a preguntar así, ¿ya terminaron? ¿Quién falta? ¿Falta alguien? Bueno, vamos a esperarle a esa persona. Termina la última persona y ahí vamos a tener nosotros en la base de datos, o sea, ustedes van a tener en la base de datos en Google, en una planilla Excel, porque esa respuesta va al Excel, ¿verdad? O sea, una planilla, no es Excel, pero una planilla. Y bueno, y ahí recién vamos a tener nosotros la respuesta de las personas. Y sí, ahí se pierde prácticamente media hora por ahí. Y es un buen tiempo para irse al baño, para tomar traer una gaseosa, comer algo, en esas media hora aproximadamente. Ahí ya se le fue media hora ya de la exposición. Fácilmente con esos 60 reactivos. Y eso que no es largo, 60 es poco dentro de todo. Estuve viendo también el test, profe, y es un poco largo. Y nosotros tenemos que escoger lo que vamos a poner en Google Form o como o para cortar nomás. O sea, podemos poner algunos ítems, ponemos todos, Todo hay que poner, todo. completo. Ok. No se puede acortar, no es ético luego. Mm, Completo, tal ok, cual, así hasta el último reactivo tiene que estar. ok. Y otra consulta. También pasa que nosotros en línea nomás ya vamos a hacer toda la presentación y también vamos a compartir con ellos este test, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que preguntar nomás ya antes quién se quiere ofrecer para mostrar sus resultados, ¿verdad? O Sí, en línea tenemos que pedir eso o como... lo ideal es estar de acuerdo antes ya. Ujú, ¿Quién ok, va a entregar su puntaje para que sean analizados? ok, Lo ideal es estar de acuerdo antes ya. ok. Eso es lo ideal, ¿verdad? Te interrumpo, María Elena, te digo algo importante. Sí, sí, profe. Te voy a pasar un secreto, Sí. que no es un secreto, pero es un secreto. El, hay cosas en la vida que se aprende haciendo. Y yo no quiero que te asustes, pero sí quiero que te ocupes. Ujú, Quiero que se ocupen y a medida que van a ir haciendo, se van a dar cuenta que lleva trabajo esto. Y lleva mucho trabajo. Por eso yo extendí hasta 5 personas, porque lleva mucho trabajo. Ustedes van a hacer el conejillo de India, ¿verdad? Y repito, por eso voy a ser extremadamente flexible con ustedes. Y quiero que comiencen a trabajar y que se ocupen en eso, parte por parte de lo que pido ahí. Quiero que vayan haciendo. eh, y que se reúnan y que vayan haciendo, bueno, Patricia va a hacer esto, Ana va a hacer, María Belén va a hacer esto, María Elena va a hacer esto, y bueno, ¿y qué problema tuviste? Mira, tuve este problema. Bueno, vamos a reunirnos a tal hora para poder solucionar ese problema. O le vamos a entregar eso a Pepe para que pueda solucionar, que él maneja esa parte. Y avancen ya porque es mucho trabajo. Faltan 3 días y es mucho trabajo. A mí pillar cómo se hace una plantilla de corrección me llevó muchas horas. Y eso que yo manejo, ¿eh? Y me llevó varios días pillar. Pero yo solo, ustedes son 5. Entonces, después pillé qué comando, qué fórmula, qué comando cargarle a la celda para que si me da esta respuesta me puntúe 2. Si me da esta otra respuesta me puntúe 1. Si me da esta respuesta me puntúe 0. Se le da el comando. Entren en YouTube, googleen. Entonces, lleva trabajo. Y bueno, y vamos a cualquier cosa, si ustedes se equivocan ahí, yo le voy a decir, no, 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 chicas, primero tal cosa, chicas, después vamos a hacer eso.
yo le voy a interrumpirlo en la exposición, como para guiarle. Si es que se desvían de cómo tiene que hacerse correctamente, yo le voy a interrumpir luego. Si no, chica, eso no ahora, eso vamos a hacer después. Ahora vamos a hacer tal cosa. Pero ustedes armen según ese esquema que está ahí. Ustedes armen el esquema. Traten de seguir ese orden. Si se desvían de eso, yo lo voy a interrumpir. Creo que con respecto a eso, disculpame que te moleste, Sí, quiero no es nomás molestia. saber ese orden, ¿verdad? Del que estás hablando. Si sería primero la exposición del marco teórico, digamos, ¿verdad? Después iría la aplicación del test, después la corrección y después las preguntas. Sí, categórico. Así, Así. así está Ok. categórico. Sí, 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 está bien. Está bien Gracias. tu cronología, tu secuencia está bien. Sí, sí, está bien. Gracias. La pregunta al final, ¿entendés? Y al final que sean así bien técnicas ¿no? La pregunta. Bien técnicas, ¿no? A ver si estaban atendiendo y, y si nadie quiere participar, hay algo que ustedes ya tuvieron didáctica. Hay una, hay una cuestión que se da en andragogía, en, en la educación de los adultos, en la pedagogía que es para adultos, que a mí me odian por eso, tuve problemas por eso muchas veces, pero no es que hago por maldad, está comprobado que es un buen termómetro, se llama pregunta dirigida. Pues si yo la pregunta hago así, abarcativa, normalmente responden dos o tres que son lo que más manejan. No sé si me entienden. Así de un universo, dos o tres responden. Si yo hago pregunta dirigida, veo así, 52 personas, voy a hacer, chic, chic, comienzo a mover, a mover, a mover, a ver, esta persona, la número 31, fulanita, de lo que dijo Patricia, del análisis factorial, en relación a la dimensión. ¿Cuántos factores se formaron de las dimensiones originales del Neo FFI? Profe, no entiendo. Y Patricia explicó. Y profe, no entiendo. Porque si yo dejo esa pregunta, pareciera que se entendió en los 50. Bueno, vamos a volver a repetir. Originalmente había como 8 dimensiones, pero cuando se factorializó quedaron solamente 5. O sea, desde el punto de vista de la ciencia, con el análisis factorial exploratorio y después el confirmatorio, se demostró que verdaderamente existen 5 factores con esos 60 reactivos. No existen 8, existen 5. Los autores originalmente pensaron que se podían conformar 8, no se conformó. Eso quiere decir. Perfecto. Pero esa persona se va a enojar conmigo porque yo le elegí. Pero esa Profe, persona, voy a terminar, pero esa persona me mostró que había un grupo numeroso que no entendía. Y gracias a que repasamos, ahora quedó fijado el aprendizaje. Entonces, esas cuestiones también es bueno que se saquen así el tapujo encima, así, ¿verdad? Se sacan así y se quedan ligeros. Y después no importa que después te quieran matar por el chat, que te digan, ¿por qué me preguntaste a mí? Bueno, se fue al azar. Porque yo necesito que mis compañeras aprendan de lo que yo voy a presentar. Quiero que aprendan, o sea, ese manejo de ese test necesito que aprendan. Eh, y para mí es fundamental, más que nada, no es llevarme bien, sino que se quede fijo el aprendizaje de ese constructo. Y así como vamos a personalidad, vamos a dar calidad de vida. Así vamos a bienestar psicológico. Así vamos a dar psicopatología. Así vamos a inteligencia emocional. Y así vamos a ir dando, ¿verdad? Patricia, hoy iba a decir algo. no iba a preguntar nomás, profe, si hay posibilidad, o sea, si podemos, por ejemplo, a la hora de las preguntas, yo sé que existen algunas aplicaciones online que son de sorteos, por ejemplo, y como parte de la dinámica, a poner eso y
y que se sortee quién va a decir la respuesta, por ejemplo, y ahí ver qué motivación darle, ¿verdad? O sea, qué refuerzo Perfecto, positivo darle a la persona que responda. perfecto, me encanta. Implementar más. Eso, en realidad hasta ahora nunca se hizo eso. Si podés hacer eso, sería estupendo. Vamos a aprender todos contigo. Me encanta. Vamos a intentar, profe, vamos a Adelante. intentar. Pepe, María Belén, Ana. Estoy con muchísimo ruido nomás por eso, profe, tuve que silenciar y no les escuché No, muy tranquila bien. nomás. Pónganse a trabajar, chicas. Pónganse a Sí. trabajar. Hoy pónganse a trabajar. Es miércoles ya. De hecho, profe, Sí, profe. ayer nos reunimos ya a hablar un poco a ver qué podíamos hacer y cómo no entendíamos, o sea, yo al menos no entendía prácticamente nada de este trabajo. Decidimos nuevamente esperar a ver hoy que más o menos una pequeña guía de cómo hacer todo esto, porque Anímense. Hagan nomás, no, no den, hagan nomás. Eh, que nazca bien la criatura, ¿verdad? sí, vamos a ver qué sale. O sea, supongo que bien, o sea, nah, o sea, nada. Yo estoy acá para ayudar ese día, no se vayan a preocupar. Profe, Cualquier duda, sí, tengo más otra consultita. Con respecto a las preguntas, profe, con respecto a las preguntas. Es necesario que sea, como nos vamos a dividir las partes en las que vamos a exponer, si bien todos tenemos que leer igual el sí, manual y todo, ¿verdad? Pero sí, 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 sí. deberían ser, o sea, lo adecuado sería que las preguntas sean dos preguntas como dirigidas a cada expositor, o no importa eso. Sí, lo ideal sería que cada expositor prepare por lo menos dos preguntas, por lo menos hacer 10 Del tema preguntas. que cada uno expuso para ver si Claro, de falló lo que algo uno a los expuso, compañeros. que prepare por lo menos dos preguntas. Ya, Si son 5, entonces van a ser 10, ¿verdad? sí, Hay 10. veces aclaro Patricia, hay veces, no siempre, donde el grupo presenta eh, rápido, ¿verdad? Y se entiende. O sea que no es muy frecuente que se presente rápido y que se entienda. Pero hay veces, en ese caso, por ejemplo, se pueden extender hasta 15 preguntas o 20 preguntas, porque hubo Ah, claro, ocasiones, entonces, sí. no, perdón, sí. Yo lo que le digo es más que preparen por la duda 3 o 4 preguntas a cada integrante y que a la hora de la verdad solamente presenten 10, pero no sabes pues si de repente la gente quiere saber más, porque hay veces que el público tiene apetito de saber y no sabes también si de repente el tiempo da para más. Si da para más, yo le diría, si sabes que chicas, hagan más preguntas porque da el tiempo, terminamos muy rápido. Entonces, Genial. hagan por lo menos, Ya, porque profe. cada uno pues maneja su tema, o sea, Pepe, Ana, María Elena pues ya maneja su tema, entonces por lo menos que preparen 3, 4 preguntas, ¿entendés? Profe, Sí, tengo una consulta con relación a un indicador que dice el sí, ejemplo de un párrafo de informe psicológico con el instrumento de la exposición. sí. Eso nosotros podemos ver de bibliografías nomás o qué sé yo, podemos aplicar a una persona así conocida nuestra y mostrar o cómo se suele hacer eso. Es una excelente pregunta. ¿Quién hizo la pregunta? Yo. María María Elena, Elena. excelente tu pregunta, excelente. Fíjate que yo no te voy a pedir, ¿por qué puse ese ítem? Atendé bien por qué puse ese ítem. Ponerle que 50 compañeros se autoaplican ahí después de la exposición y reciben 50 puntajes, eligen uno para hacer el informe. Eh, no van a poder hacer el informe ahí sobre la marcha. Por eso pregunté. Eso lleva tiempo. Sí. Vos podés poner una persona ficticia o real, eh, cuidando la parte ética de su nombre, su apellido, porque no estamos evaluando con fines didácticos, pedagógicos, ¿sí? Entonces, lo ideal es que tenga ya el puntaje de una persona, ficticia o real, Ok. con sus características sociodemográficas de la persona, ¿verdad? ¿Sí? Con sus variables, edad, estado civil, estudio primario, secundario, terciario
o universitario, que no es lo mismo terciario que universitario, o que no es lo mismo. Terciario normalmente son tecnicaturas. Bueno, y eso tenés su puntaje en neuroticismo, tenés su puntaje en psicoticismo, tenés su puntaje en extroversión e introversión, tenés su puntaje en honestidad, tenés su puntaje en responsabilidad. Y con ese puntaje, estamos hablando no del puntaje del crudo, estamos hablando del puntaje nota T, alto, medio, bajo. Con esos puntajes, vos en Boñe, speaking, haces hablar, no es que te quedas nomás así con el número. En Boñe, ¿qué significa tener puntaje alto en responsabilidad? O puntaje bajo significaría en responsabilidad puntaje bajo en flor irresponsable, ¿verdad? ¿Qué significaría que tener un puntaje alto en neurosis? No significa que sos un neurótico, no. Que sos extremadamente detallista, ¿verdad? Que probablemente tenés algunos tics, de que realmente no sos una persona muy sociable. Entonces, tiene sus características, puntaje alto en neuroticismo. Entonces, leer un poco qué significa neuroticismo para el autor. Y hacer hablar, no tenga miedo. Pueden recurrir, por ejemplo, a profesionales ya egresados o que ya estén trabajando en el campo laboral y que le orienten así, bueno, estos puntajes tenemos de esta persona. No estamos haciendo una evaluación, porque para hacer la evaluación necesitaríamos hacer la parte de inteligencia, necesitamos la satisfacción laboral, necesitaríamos también... no, esto es pedagógico. ¿Cómo podemos hacer, licenciado o licenciada, cómo podemos hacer hablar en un párrafo o en dos párrafos los puntajes de esta persona? ¿Cómo podemos hacer hablar? Quiero que hagan hablar, quiero que se ensayen. No importa si se equivocan, para eso es. Entonces, si se equivocan, yo le voy a observar por qué pusieron tal cosa, chicas. Y profe, por tal cosa. Esto te tiene que poner de esta manera, chicas. No, es correcto, porque eso implicaría tal cosa. Ah, y entonces se abre el debate y se aprende. Es bueno también no estar de acuerdo. Cada uno coloca su argumento y se aprende trabajando. En este país, mucho se aprende trabajando. Entonces, para responderte, María Elena, podés recurrir a libros técnicos, podés recurrir a profesionales, ¿sí? Puede ser una persona real, puede ser una persona ficticia, pero ese puntaje primero que le vas a mostrar a tus compañeras, bueno, abajo vas a poner así el párrafo. Eso Estos son es. los puntajes, estas son sus características, sus variables sociales, sociodemográficas. Este es su puntaje y este es su informe en lo referente a este test. Tipo redactar los puntajes, ¿Sí? hacerle hablar. Hacer hablar. No decir, en extroversión puntuó 80, neuroticismo puntuó 20, responsabilidad puntuó 50. ¿Qué es eso? ¿Cómo se le va a presentar eso a un gerente? O sea, ¿cómo se va a hacer eso, verdad? ¿Entendés? Quiero que ustedes pasen por esa experiencia. Sí pueden Mi recurrir pregunta, a libros técnicos, sí pueden recurrir a un colega profesional que les ayude a hacer hablar, sí pueden recurrir. No tengan miedo. Sí. mi pregunta es medio estúpida realmente, pero quiero saber. En, en cuanto a hacerle hablar a los resultados, por ejemplo, sí o sí, obviamente es desde el ámbito laboral, ¿verdad? O sea, cómo va a afectar ese puntaje alto en neuroticismo, por ejemplo, al puesto que va a desempeñar esa persona. O sea, vamos a inventar un puesto, vamos a ponerle un puesto a esa persona, ¿verdad? Por ejemplo, si le estamos evaluando para un puesto de gerente, por ejemplo, esta persona que puntúa alto va a ser indicada o no indicada, o qué sé yo, así. Normalmente
Yo soy muy malo en esa parte, soy muy brujo, soy muy inquisidor en esa parte. Me coloco mi disfraz de Directamente. inquisidor así, me odio en esa parte. Porque a yo le digo, bueno, Patricia, ¿cómo entenderías vos ese puntaje alto en neuroticismo dentro del campo laboral? Profe, no entiendo. Y bueno, ese puntaje alto en neuroticismo. A ver un poco. eh, ¿Cuál es el cargo que aspira? ¿Cuáles son las características del cargo? Ah, tal. Yo, por ejemplo, para un contador, para un administrador, quiero una persona que sea lo más neurótica posible. Claro, o sea, A mí me alguna. reencanta que sea, si va a ser así un administrador, un contador, ¿qué hay en tu casa, Patricia? No, creo que yo no estoy en mi casa. ¿Eh? Para reunirme. Espera, les ¿Eh? voy a mostrar. No sé si ¿Qué? les puedo mostrar. Que no estoy en mi casa, vine para reunirme con ustedes nomás y vine acá con Ah, una. ya, ya, ya. Ya. ¿Qué es un lugar donde se come? Sí, la vienesa es. Ah, ya. Bueno. Em, Perdón por el ruido. no, no, pero no sé si me hago entender. Esa es una cosa que yo pregunto, pero ya saben ahora. Profe, yo tengo un caso así No se real. enojen que ahí ya Patricia se adelantó, ¿verdad? Ah, perdón. Pero eso, por ejemplo, eso suelo hacer. Bueno, decime, ubícame eso en el contexto laboral, ese puntaje. ¿Entendés? O sea, está bien tu Claro, o sea, pregunta, Patricia. Eh, porque para mí, por ejemplo, yo llevaría o sea, si es hacer hablar a los resultados, capaz, vos sería lo estudiaste más. clínica, Patricia, Sí, clínica. ¿verdad? Sí. Obvio que ese puntaje en la parte, Pepe, ¿me está escuchando? Sí, sí. Yo estoy escuchando Bueno, ahí nada. tu micrófono cerrame porque me saca coloto y tengo náusea. Cerrame tu Ah, yo, yo, micrófono. yo. Y vos, Patricia. Obviamente que ese puntaje en neurosis en la clínica, cuando se va Rodrigo Rivaldi con Patricia a mi consultorio, digo, Houston, tenemos problemas, porque no es lo mismo el puntaje en neurosis en un contexto clínico de pareja que el puntaje de neurosis dentro del ámbito laboral, porque esa pseudopatología es una habilidad, una aptitud espectacular, bien ubicado, ¿verdad? En un cargo determinado, si reúne así ciertos perfiles, ¿verdad? Eh, bueno, entonces no es lo mismo. O sea, ese puntaje en un contexto laboral, aunque parezca malo, es bueno, dependiendo del cargo al cual aspira, ¿verdad? Eso, profe, Sí, justamente yo sé que dependería mucho, por ejemplo, no sé, hace tiempo ya leí un libro que decía que hasta cierto punto, por ejemplo, se requiere que una persona tenga niveles de, qué sé yo, de psicopatía, como por ejemplo cuando el hombre fue a la luna, Armstrong creo que las pulsaciones cardíacas eran normales cuando él estaba aterrizando en un lugar desconocido, por ejemplo. sí, Más o menos para ese lado creo que va, según sí, entiendo. por eso es que es muy importante entender, ¿verdad? Lo que nosotros estamos midiendo y para qué lo estamos midiendo. Obviamente que esto, Pepe, María Belén, Patricia, María Elena, esto va a ser más fácil con el correr de las exposiciones. Ya va a ser más entendible y ya van a tener más casos preparados y ya se va a compenetrar, por ejemplo, con las otras cátedras que todavía no he desarrollado ni la mitad del programa, ni el 30% del programa. Entonces, con ese conocimiento ya más técnico que van a ir adquiriendo, no solamente en esta materia, sino en las otras materias, les va a servir para poder ejemplificar de mejor manera, obviamente. Eh, por eso es que yo valoro que sean el primer grupo, eh, obviamente, pero eso no implica de que yo no haga las preguntas, que también ya tenga la respuesta para esa pregunta, porque necesito que los compañeros aprendan también. Así que muy buena la pregunta, las dos últimas preguntas de las dos compañeras tuvieron muy, muy buenas. Profe, Bien, tengo ¿algo otra más? consulta. Sí, Nomás leyendo los indicadores, no me quiero olvidar de nada.
En cuanto a la, en cuanto a la justificación estadística, es justamente lo que estabas explicando, ¿verdad? ¿Qué significa, o sea, cómo se llegó a eso? Y abajo explicar lo que es el informe, ¿verdad? Esa parte es lo que no sé cómo sería, cómo pondríamos. Me voy a fijar un poco. Dame un segundito. En qué número es? Aguárdame, te digo. Ay, es. Ay. 2.08 el profe. Ah, sí, la justificación estadística. Porque fíjate pues que, perdón, antes de eso está eh, cómo se aplica el test y cómo se corrige. O sea, tales ítems Mostrar, van, por ¿verdad? ejemplo. Mostrar cómo sería, ¿verdad? O sea, cómo se Sí, sí, corrige. sí, sí. Cómo Ok. se corrige de esta manera, ¿verdad? Mm. En la parte de la justificación estadística, como le dije, aparte del tema de la confiabilidad, la validez, está mucho el sistema de medida, que en este caso, por ejemplo, la nota T. La T tiene una media de 50 y un desvío de 10. Por tanto, la zona normalidad iría, por ejemplo, eh, 50 más 10, 60. 50 menos 10, 40. La zona normalidad iría entre 40 y 60. Sobre 60, en teoría, tendría que ser alto. Por debajo de 40, en teoría, tendría que ser bajo. Y bueno, y eso influye mucho, por ejemplo, en la interpretación a la hora de hacer hablar los puntajes obtenidos. Por eso es lo que está explicado ahí, ¿verdad? Por eso es lo que se refiere a esa parte, ¿verdad? Pero hay una parte del manual donde explica muy bien eso. Explica los puntos de corte, eh, a partir de cuánto se considera alto, a partir de cuánto se considera medio, a partir de cuánto se considera bajo. Hay un material, eso que quiero que lean el material. Quiero que revisen, les envié bastante material y quiero que revisen. Hay uno donde dice los puntos de corte, dice. Entonces quiero que se fijen un poco ahí, sobre todo en la parte final está, entre los archivos que les envié, ¿verdad? A ver un poco si les muestro. Dame un segundito. Voy a ver si encuentro acá, les voy a mostrar. Dame un Sí, segundito. profe. Voy a buscar acá. Mm, dame un segundito. Instrumentos test. Neo FFI. Acá está punto de corte para los factores para informe. Este, este. Por ejemplo, a la hora de hacer informe, voy a bajar hacia el final. Como se dan cuenta, mi Windows no es legal, entonces. Acá está, mira. En- estos son los ítems, por ejemplo. ¿Se ve ahí lo que estoy mostrando? Sí se ve, Sí, profe. se ve, profe. Estos son los ítems, por ejemplo, que el ítem 1, eh, el ítem 1, 6, eh, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51 y 56 miden neuroticismo. Estos ítems que están ahí, que ustedes ven 2, 7, 12, y fíjense que algunos son inversos. Todos estos ítems que ustedes ven acá miden extroversión, que está ahí abajo. Fíjense que la puntuación, por ejemplo, del ítem 12 es 0, 1, 2, 3 y 4. Y la puntuación del ítem 17 es el que marcó primero en el 12, en el 17 es 4. Es inversa. 4, 3, 2, 1, 0. Ojo con eso porque eso alteraría el puntaje acá en extroversión. Y bueno, y así también en lo que tiene que ver con responsabilidad, en lo que tiene que ver con amabilidad, y, bueno, y cosas por el estilo. Entonces, si yo me voy acá, ¿cuáles son los puntos de corte? Este es el puntaje crudo. Yo sumo todo esto y este me da el puntaje crudo. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Sí. Sí, profe. Bueno, decime un número determinado, por ejemplo, será tu micrófono, Patricia. María Belén, decime un puntaje, por ejemplo, entre 1 y 50.
38. 38. ¿En cuál de estas escalas querés comparar? N, E, O, A o C. 38 en cuál de estas escalas. Vamos a ver. ¿Qué significa cada uno? O es apertura a la experiencia. C es responsabilidad. E es extroversión. A es cordialidad. Y N neuroticismo. Bueno. ¿En cuál de estas escalas querés 38 analizar? Apertura a la experiencia puede ser, Perfecto. profe. 38. Vos sos mujer, 38. Entonces, O. Guauque en esta escala que vos ves acá, que es O, suma los puntajes 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38. Estos son los ítems. Y acá están los puntajes, depende de lo que vos marcaste. Supuestamente tu puntaje crudo en apertura a la nueva experiencia, Open, es 38. ¿Dónde yo analizo? Bueno, me voy a ir, voy a buscar el Neo, abro el Neo y, bueno, este es el test en sí, ¿verdad? Esto es las indicaciones, acá está la consigna. Las instrucciones son las consignas. Acá están las afirmaciones, todas las afirmaciones. Este viene a ser, si marcó A, B, C, D, significa, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4. Este es inverso. Este es 4, 3, 2, 1, 0. Bueno, nos vamos acá. Open, dijiste 38. Vos sos mujer. Entonces, 38 en mujer. Acá está, mujeres. Open, ¿verdad? Entonces, 38 en mujeres. Acá está. 38 es una nota T 64. Open, ¿viste? Acá está, open, mujer, 38, indica 64. Bien, me voy al punto de corte, que es uno de los archivos que yo le mostré. ¿Cuánto tu nota T? Para puntaje 38 le corresponde nota T 64. 64. 64. Entonces, todos los puntajes en Open que vos ves ahí, ¿verdad? Open, iguales o inferiores a 40, va a ser una persona con los pies en la tierra, práctica, tradicional y comprometida con los métodos ya existentes. No es tu caso. Nota T, no el puntaje 38, la nota T. Tu puntaje 38 te daba nota T 64. Tu puntaje crudo 38 te daba en la escala, en el baremo de mujeres, nota T 64. Todos los puntajes mayores a 40 o menores que 60, en Open indicaría este que está acá. Perdón, este que está acá, el medio. Porque guarda relación con este que está acá, pues, ¿cierto? Entonces, en Open indicaría qué cosa? Que la persona es práctica y a la vez deseosa de probar nuevas formas de hacer las cosas, busca un equilibrio entre lo antiguo, o sea, entre lo novedoso y lo antiguo. Pero tu caso no es ese. Tu caso fue que con puntaje 38 obtuviste nota T 64, que más bien sería Entonces este. sería abierto a nueva experiencia, profe. Abierto a nuevas experiencias, cuenta con un amplio abanico de intereses y es muy imaginativo. Estas dos anteriores se desechan. Estamos hablando de esta escala, de este factor, no estamos hablando de lo demás. En esta escala vos sos más bien abierta a nuevas experiencias, contás con un amplio abanico de intereses y sos muy imaginativa. Eso es, por eso es que hay que entender bien los puntos de corte. Todo lo que están acá en la primera columna, T igual o menor que 40. Segunda columna, T mayor que 40 o menor que 60. Y la tercera columna que ustedes ven acá, igual o superior a 60. Así Profe, es. una consulta. Sí, Ahí estuviste dando un ejemplo de cómo ella es en esa parte. Ese párrafo podemos utilizar como apoyo para hacer un informe, por ejemplo. O claro sea, que sí. las palabras. No, Para eso está eso ahí. ok, Para ayudar en el informe psicológico. ok.
no lo hagan calcado, no quiero copy-paste. Sí, justamente por O eso sea, no quería quiero saber. copy-paste. O sea, creo un poco, son 5 personas, me imagino que creatividad van a tener, ¿verdad? ¿Entendés? No quiero tac, 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 así no. Está la idea ahí. ¿Qué significa ese puntaje? Puntaje crudo 38 indicaría nota T 64. ¿Cuál sería la característica? Esta característica en lo que tiene que ver con Open, apertura a nuevas experiencias. Ok. Profe, ¿puedo hacer una pregunta que puede ser Sí, medio estúpida? sí. Este test me parece que es un poco más, o sea, es más o menos al MMPI. No sé si estoy equivocada o El es... MPI mide eminentemente factores psicopatológicos y tiene 564 reactivos. Te lleva una vida. Evidentemente el MMPI es mejor si vas a evaluar aspectos psicopatológicos. Pero en laboral no hay tiempo. En laboral no hay tiempo. O sea, vos no le puedes tener toda una mañana al tipo ahí. Esto es un instrumento, un screen rápido, ¿verdad? Donde vos buscas aspectos positivos y negativos también de su personalidad. Negativo entre comillas, ¿eh? Eh, entonces, porque ¿qué es lo que vos buscas también? No mide específicamente psicopatología este instrumento. Si vos analizás, mide aspectos positivos, psicopatológico, personalidad no, ¿verdad? Entonces, el tema laboral es diferente a educacional y clínica. En laboral vos no tenés el tiempo. En la clínica vos estás buscando establecer un diagnóstico y más te vale que acierte. Y le puede tener 3 días también a la persona ahí, porque vos no puedes fallar. Pero en laboral otros son los objetivos. Entonces vos tenés que tener un instrumento que básicamente comprenda 5 aspectos de la personalidad que guardan relación con el campo laboral. Y donde básicamente en 20 minutos, a lo sumo, si no se conoce mucho o si es muy acané, tarda 30 minutos, pero opa. Porque si le aplicaron MPI le vas a tener toda la mañana ahí, el tipo te va a terminar diciendo la verdad más por cansancio que por cualidad tuya de evaluadora o del instrumento en sí. O sea, aparte no es lo único que vos tenés que medir. Vos laboral tenés que ver su razonamiento verbal, su razonamiento matemático, sus habilidades sociales, sus competencias, su inteligencia emocional. O sea, eh, un abanico de cosas que vos tenés que evaluar. No solamente su personalidad. Creo que es un gran cambio de chip que tenemos que tener porque dentro de lo Obvio, laboral es como que los aspectos positivos son funcionales también. Sí, y es en funcional. clínica totalmente diferente. Sí, sí, Me hizo recordar nomás ese test, profe, por eso te pregunté. Y es Sí, sí, medio sí. estúpida No, mi no, yo no me pregunta, molesto. pero Yo te aclaro nomás. O sea que hay que cambiar el paradigma, ¿verdad? No, no, él mismo. ¿Entendés? Profe, te quiero hacer una consultita con Sí, respecto al instrumento. Yo estoy en la parte laboral hace como 5 años, hago selección y reclutamiento. Entonces, por falta de presupuesto, de repente, de las empresas donde yo estoy, no tengo acceso a test demasiado, o sea, muy caros o más técnicos. Entonces, siempre mi batería es el HTTP más disk, por ejemplo, ¿verdad? Para sacar un perfil así rápido, mal y pronto, ¿verdad? Entonces, mi consulta es, ¿a qué cargos o, digamos, operativo mando medio yo puedo aplicar este instrumento? ¿Hay, digamos, como un parámetro otra vez o tengo que adaptar para utilizar yo, por ejemplo, para una industria, ponerle? siempre hay. Siempre hay. Mm. Y en realidad la que me tiene que proveer el insumo sos vos. Yo necesitaría saber más o menos el perfil del cargo para decirte si este instrumento es adecuado o no. Claro, ¿Entendés? Entonces, siempre hay. Así como hay potencialidades de algunos instrumentos determinados, en otros, por ejemplo, tiene también sus limitaciones, ¿verdad? Pero hoy día yo te cuento que hay un montón de constructos así
novedosos en lo que tiene que ver en el campo laboral y que además, yo te voy a decir una cosa, vas a aprender mucho este año en práctica en psicometría y en psicometría porque la gente no sabe, por ejemplo, que, bueno, hay grupos que le va a tocar, bueno, voy a ir cerrando porque cada vez me siento peor, pero te voy a dar un ejemplo, te voy a dar un ejemplo para que entienda. Dentro de los grupos que yo conformé, hay grupos, por ejemplo, que tienen publicaciones científicas, artículos en paper, donde está todito así el instrumento con sus ítems, con las preguntas, con las respuestas. No hace falta que vos te vayas a TEA Ediciones o te vayas a Ediciones Técnicas Paraguayas y pagues 3 millones o 2 millones o 500.000. No. Tenés un ejemplo ahí. Hay dos grupos que van a exponer así en paper, en artículos científicos. Así, a la pucha, mira, no hace falta que yo te... No hace falta. No hace falta. ¿Vos qué querés? ¿Vos qué es lo que vos querés evaluar? ¿Qué competencia vos querés evaluar? Esto. Bueno, busquemos. Pero no te vayas a gastar 500.000 guaraníes o 1 millón de guaraníes. En los papers hoy día hay, inclusive, son mejores que eso. Porque TEA, por ejemplo, es extremadamente comercial. No, es como Pay 2. Y te voy a dar un ejemplo. Ese test MBI de Maslas quedó descatalogado, por ejemplo, para medir burnout. Por eso es que vino este nuevo que ahora vamos a usar con este grupo y quedó descatalogado y sin embargo era de amplio uso. Y después se dieron cuenta que cometieron errores técnicos gravísimos y descatalogaron, o sea, no, ni siquiera figura más en el catálogo de TEA. O sea, hay errores psicométricos gravísimos. Otro caso, por ejemplo, es, aunque vos no creas, y hay un grupo que le va a tocar, al grupo que le va a tocar salario emocional, es una tesis. Es una tesis doctoral, pero no tesis doctoral de la Facultad de Filosofía, una donde es em, características, ¿cómo es que decía? Perfil caracterológico de los choferes de la línea 59. Es eso? ¿Entendés? Hay una tesis de salario emocional, tesis en mayúscula, así, de la Universidad Complutense de Madrid, donde, por ejemplo, o de la UNAM de México, donde, por ejemplo, el autor construye el instrumento para poder medir el salario emocional de 20 empresas, por ejemplo. Y este instrumento está dentro de la tesis doctoral. Y está su fiabilidad, su validez, su baremo, todito está. O sea que si vos tenés acceso, por ejemplo, porque podés, porque se solicitan con la CIT, te mandan un correo con un código y vos podés entrar a las plataformas. Y en las plataformas vos podés entrar no solamente en los artículos científicos, también hay plataformas donde vos podés ver tesis y donde vos podés ver, por ejemplo, donde vos podés descargar tesis que son de la Universidad de Barcelona, como te dije, de la competencia de Madrid, de la UNAM de México. O sea, vos también, los mexicanos, los peruanos tienen trabajo buenísimo, los colombianos tienen trabajo excelente, en colombianos, peruanos tienen trabajo excelente, mejores que los argentinos. Los chilenos hay intermedios están, pero los colombianos, por ejemplo, los trabajos que tienen, por Dios, así, tesis así en mayúscula. Entonces, en las tesis también vos podés, no estoy hablando de tesis, y yo si te cito textualmente porque existe esta tesis. Perfil caracterológico de chofer de la línea 59, vos te vas a ver la biblioteca de la Facultad de Filosofía y hay eso. Y no genera ni un aporte a la ciencia. Fue como que Morosini decía, podemos juntar todas las tesis, podemos poner así, hacer un gran fogón que nadie se tiene por qué escandalizar por eso, porque no dio ningún aporte a la ciencia. Entonces, si vos necesitas algo, yo entiendo que vos puedes emplear las pruebas proyectivas, Sí. que para mí, por ejemplo, son muy buenas, como, aunque uno crea, por más que yo sea psicometrista, Ujú. yo tengo trabajo hecho de alumnas que corroboraban indicadores proyectivos con validez de forma científica, aunque uno crea. O sea, no todos los indicadores, pero algunos sí. Por ejemplo, una en la Universidad Americana
yo no le daba mucha bola, recuerdo a esta alumna y me dijo, no, profe, funciona, yo trabajo en el campo laboral. Bueno, vamos a probar. Era presencia y ausencia de paraguas Sí, como indicador de tolerancia a la frustración. sí, así mismo. Bueno, y vos sabes qué, vamos a hacer, dale. Y profe, descargué esta escala que mide tolerancia a la frustración. Bueno, es presencia, ausencia, paraguas. Y vos sabes que era dicotómico la variable X, presencia, ausencia, presencia como código 1, ausencia como código 2, variable X. Variable Y, el puntaje en la escala de tolerancia a la frustración. Cuando cargamos los datos, o sea, ellos cargaron los datos en Excel y yo exporté al SPSS y arrojó así los resultados y se encontró así dos asteriscos, la correlación era significativa. Por Dios, yo no podía creer, ¿verdad? O sea que la presencia o ausencia de paraguas en un contexto paraguayo, eso se llama validez, validez de criterio, que se utilizó como criterio una escala psicométrica, científicamente, ¿verdad? Y había un poco correlación, o sea que realmente es un buen indicador, pese a ser proyectivo, de que realmente la persona va a tener o no una tolerancia a la frustración para el cargo. Claro. Esas son mis experiencias, por ejemplo, en el campo laboral, ¿verdad? En el campo científico. O sea que no vayas vos a escandalizarte en ir solamente a agarrar y noté adiciones o paídos allá en ediciones técnicas paraguayas. Fenómeno. Si la empresa tiene para comprar, por favor, compren porque tiene copyright, porque es lo ético, todo bien. Yo mismo me gustaría que la universidad compre 20 T que tengan con copyright y yo enseño todo. La verdad no es esa. Sí. La universidad, a este docente le paga 1 millón de guaraníes por cátedra. O sea, una locura lo ya es, ¿verdad? Estas reuniones, por ejemplo, a mí no me paga nadie, ¿verdad? Entonces, y los test tampoco te dan la universidad. Entonces, si vamos a ir al caso, tenemos que rebuscarnos. Y bueno, y dentro de esos rebusques, vos podés conseguir tesis doctorales, que es lo ideal, Ujú. y los papers. ¿Sabes cómo tenés que poner? Y con eso cierro mi noche. Puedes poner así, mira. Validación de la prueba. Validación, escucha la palabra. Validación de la prueba que mide tolerancia a la frustración. Ese es un título. Otro título. Análisis psicométrico de la prueba que mide tal cosa. Características psicométricas de tal cosa. Variación de una escala que mide salario emocional. Fíjate los nombres técnicos a nivel psicométrico que te voy pasando. Sí. Y con eso, por ejemplo, vos vas a tener una aproximación donde normalmente en la mayoría de las revistas vas a encontrar así el paper y no te da todo. Escúchame, Ana, no te da todo. Pero ahí abajo, en la primera página, debajo del resumen, figura el correo electrónico del autor o de los autores. Ujú. Y vos le escribís y le decís que estás en formación, que estás haciendo, que sos estudiante de psicología, ¿verdad? Que querés utilizar instrumentos científicos, que vos querés probar, que le vas a enviar los resultados ni bien tenga, o que estás pensando utilizar ese instrumento para tu tesina de grado en el campo laboral. Le explicas todo y vos sabes que en la mayoría de las veces te devuelven con la autorización para poder usar ese instrumento. Y otras veces, todo un mundo es para aprender. Otras veces, vos tenés el instrumento, perdón, tenés así el paper y te dice así el constructo, las dimensiones del constructo, la validez y la confiabilidad, pero no te pasa el baremo. Y te pasa, por ejemplo, los ítems para cada factor, perdón, te pasan los ítems en general, así las preguntas, pero no te dice qué ítem es de cada factor. Y tenés dos opciones. Uno es escribirle para que te dé y te autorice. Ujú. Lo otro es que vos tengas, por ejemplo, acceso eh, a esa revista por medio de CONACYT y en la versión más ampliada ya figura así todas las preguntas con las opciones de respuesta que muchas veces muestran las preguntas sin las opciones de respuesta o muchas veces muestran las preguntas con las opciones de respuesta pero no qué ítem le corresponde a cada dimensión. Ujú. O sea, sí, es bastante Hay complejo, que ir pero jugando con eso. es una salida más elegante que
que el proyectivo mientras, o que de repente hay constructos que no miden los proyectivos y que no miden los test que vos tenés, pero que vos deseas medir, sí vas a conseguir en tesis doctoral, vas a conseguir en paper y vas a conseguir, si te asocias con ACID, vas a entrar en plataformas que te van a posibilitar acceder a materiales técnicos que no se consiguen así con Google nomás. Porque entras así en la plataforma, pues, Ujú. ¿entendés? Ya entras como investigadora ya. Em, Así es. Genial, Bueno, genial. así yo consigo materiales técnicos, Sí, sin tener que ir a gastar, ¿entendés? claro. Eh, y eso es lo que quiero que ustedes también pasen por esa experiencia, pues. Así es. Súper, profe, gracias. Bueno, chicos, son casi 2 horas de reunión, estoy muy cansado. Dale. El viernes nos vemos. Muchas gracias, profe, Dale, por su profe. Muchas tiempo. gracias, profe. Gracias, profe. Nos Trabajen, vemos. trabajen. Gracias, Sí. profe. Y el viernes coordinamos la reunión. ¿Les parece? Ok, Profe, profe. muchísimas ¿Qui- gracias. ¿Quién estaba grabando? Yo, profe, ahora veo si me grabó todo bien y te Como, paso. como que veo que sí me grabó. Tuvo que haber grabado todo. Y Imagina que no grabé pasame. 2 horas de Profe, reunión. Yo puse para grabar y ahora voy a ver si está todo ok, sí. Bueno, pasame Perdón, cuando pueda mi pero correo. hoy me inauguré con eso, por eso nomás. Sí, por eso que le hago pasar por esa experiencia. Otra ¿Entendés? consulta, ¿Está? profe, aprovechando un Sí. ratito, un chiquitito más. Sí. En este video yo tengo que comprimir también porque es muy largo o eso no hace falta, ¿no? ¿La misma a mí? ¿Sí? ¿O no Yo hace no sé. falta? Yo te cuento, yo normalmente antes usaba Filmora. Ujú. Era una cara así, por Dios. Porque este yo Era ayer así, probé. era así, te comento, era así de grande. Y yo tenía que pasar MP4 y después comprimir otra vez. Ujú. ¿Verdad? Y encima en ese proceso tenía que renderizar. Nunca yo escuché la palabra que es renderizar. ¿Verdad? Y ahí entendí lo que era renderizar. Ah, Y ahí ok. comencé a aprender lo que es renderizar y cómo se usa la renderización dentro de lo que es la transformación. Cosa que seguramente vos no manejás tampoco. No, profe, Pero, te soy pero no, sincera. pero yo no, ahora mismo no estoy para dar clases No, no te preocupes, profe. Yo ayer de, Pero probé ahora, realmente. ¿eh? Ayer ¿Esto? probé y guarda el, directamente un video. sí, una vez grabado el Filmora, igual hoy día ya puedes poner en qué formato y prácticamente toda la calidad del video y todo eso ya puedes, se facilita un poco. En todo caso tenés el Sony Vega, que es un poco más complejo que el Sony Filmora, Vega. pero o sea, Sony Vega es mucho más complejo que el Filmora. Para mí es más fácil de repente Pero es Filmora, con pero copyright, igual que el eh, Filmora. todo se puede craquear en esta vida. Mm. Sí, yo sé. A ver, Sí, a mí me costó, fíjate que a mí me costó muchísimo conseguir el crack y instalarlo para tener el Filmora. El problema con el Filmora era que cuando terminaba yo de grabar, sí, me era muy pesado. Y bueno, y tenía que renderizar y otra vez tenía que achicar como para poder subir. O sea, era un trabajo tremendo, ¿verdad? El OBS Studio es mucho más liviano, mucho más ágil. Mira, es un software libre, es un software libre. No tenés mucho drama, ¿verdad? Entonces, no toma muchas veces como spam, no toma muchas veces como un archivo espía, no toma muchas veces como un archivo con virus y compañía. Entonces, es mucho más ágil, mucho más amigable a la hora de trabajar el OBS Studio. Aparte que te hace una cosa, con esto cierro. El OBS Studio es tremendo, o sea, todo lo que puede hacer con OBS Studio es mucho más amplio que Filmora, te puedo decir. Eso categóricamente todo lo que puedes hacer, ¿verdad? Y también tenés, yo Filmora, yo arrancaba y mi máquina así automáticamente comenzaba así a los ventiladores dije, gran flauta, dije, ¿verdad? No, su memoria RAM, pobrecito, así le exigía luego. Sin embargo, el OBS no, ni su motorcito tranquilo está. O sea, todas esas son cosas que tenés que aprender, ¿verdad? O sea, que vas a ir aprendiendo sobre la marcha, ¿verdad? Aunque no queramos, ¿Entendés? profe. Que muchas veces, no, complejo, pues, o sea, que el año pasado eh, yo aprendí. Yo puedo decir que ya manejo todo esto, ya entiendo. Yo no sé cuántos de mis colegas conocen a este nivel. Y tampoco no sé cuántos estudiantes manejan esto, ¿verdad?
Entonces son cosas muy delicadas. Sobre la marcha aprender es muy complejo. Bueno, nos vemos el viernes, ¿le parece? Sí, profe, muchas Veo, gracias. veo tu video. Ahora te paso, profe. Voy a ver todo. Dale, que Te pasen bien. paso. Gracias, Chao, chao. profe. Gracias, Gracias, profe, que te profe. Chao, chao. mejores. Chao, Chao, chao. chao.